421, entre redes y realidades. Un podcast para crecer juntos y compartir nuestras creencias a través de la salud mental. Hola, esto es 421, entre redes y realidades. Hoy nos acompaña un especialista en uno de los temas más comunes últimamente, nuestro querido amigo psicólogo Edgar de León. Bienvenido. Hola, a esta nueva etapa. Hoy vamos a hablar del trastorno de ansiedad generalizada. Pareciera que hoy en día todo el mundo está hablando de la ansiedad, pero vamos a entrar a detalle en lo que es este trastorno, que no es lo mismo que ese que se da por alguna situación específica, sino que vamos a entrar más a detalle lo que es este padecimiento, por así decirlo. Edgar, bienvenido. Vamos a empezar con esto. Desde tu especialidad, desde la terapia cognitivo-conductual, el trastorno de ansiedad generalizada. Y el trastorno de ansiedad generalizada, pues es uno de los trastornos del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, mejor conocido, y es pues uno de los manuales que usamos los psicólogos clínicos o los profesionales de la salud para orientarnos y pues usar este lenguaje entre la comunidad de los científicos, ¿no? Pues dentro de los problemas de salud mental más comunes están los problemas de ansiedad, y más allá de decir que la ansiedad es mala o buena, hay que recordar que hay niveles. Entonces hay niveles muy positivos, muy saludables de ansiedad, que nos permiten funcionar al día a día, que nos permiten estar en alerta, en vigilia y cumplir con las actividades por tener presente en este estado mental de pendientes por hacer. Nos programamos para ver a futuro alternativas para resolver situaciones que son muy normales, muy cotidianas, no decir, oh, tengo pendiente de hacer este pago más tarde, oh, tengo pendiente de llevar esta tarea al jefe, oh, tengo pendiente. Entonces futurizamos en términos normales. Pero cuando se escapa del nivel adecuado, cuando se prende ese motor y se deja prendido cuando realmente no lo ocupamos, que no nos vamos a ponerlo a echar a andar, esa metáfora de un carro, ¿no? Y entonces sufre ese desgaste emocional que escapa o que sobreescala al nivel físico, es decir, que nuestro cuerpo empieza a sufrir esta fatiga de lo que era emocional a nivel fisiológico. El cuerpo responde con sudoración, con palpitaciones, sufrir estos ataques de pánico, sufrir también una preocupación excesiva, es la parte cognitiva, nuestra parte de los pensamientos que están circulando, es como si fuera un abanico, circulando estas ideas, y este abanico pues no se apaga. Ya pasó un día, sigo pensando en esto, ya pasó otro día, sigo pensando en eso también. Ya lleva una semana, 2 semanas, y también le sigo dando vueltas a esta ruleta de pensamientos usualmente catastróficos, otra negativistas y otra que tienden a generar emociones poco agradables, como tristeza o sentirse agobiado. También la sensación física del cansancio. Entonces se dividen los síntomas en lo cognitivo, lo que es nuestro pensar, lo emocional, nuestro sentir, y nuestro cuerpo, lo fisiológico, y nuestro comportamiento, que tiende a evitar cosas. ¿Cuántas veces has estado escapando en la semana de hacer cosas o de estar presente ante situaciones? Y en esto del trastorno, ¿no?, de ansiedad generalizada, más allá de cosas muy específicas o poco comunes, suelen evitarse situaciones comunes, evitar cosas en la familia, evitar cosas en el trabajo, evitar cosas en el contexto social o amoroso. Y esa evitación muchas veces es escape, la tendencia a escapar por el miedo a algo. Le dice, pero ¿miedo a qué? No lo sé. Por eso es ansiedad generalizada, porque no es algo específico que ya identificó la persona, es algo general, tan general que no lo identifica. Dice, doctor, me siento bien ansioso, ya pasaron meses y nomás no sé a qué. ¿Pero qué pasó antes? No, pues no sé. ¿Y qué pasó después? No, pues tampoco identifico algo que me haya generado la ansiedad. Oh, caray. A ver, investiguemos la historia clínica, vamos a profundizar más preguntas para ver qué puede ser la causa. Y le busca, y las causas pues no están muy claras. Entonces la parte de
¿Cuál es la causa? Puede ser multifactorial. Mencionaste puntos muy importantes porque básicamente es eso, ¿no? Hablabas del desgaste emocional y es que te consume energía, consume toda tu energía al estar sobrepensando situaciones, sobre todo esos pensamientos dañinos, ¿no? O sea, siempre se va, como decías, a lo negativo justamente. ¿Y qué pasa cuando evitamos a lo mejor una reunión familiar, cosas del exterior? Lo que tú mencionabas, ¿qué pasa cuando postergamos esas cosas? Pues disminuye también tu capacidad de disfrutar la vida porque te estás aislando, ¿no? Entonces se puede decir que este es un trastorno silencioso, ¿sí? Pero también es muy invalidante, o sea, como que de alguna manera te incapacita porque no te permites disfrutar, entonces estás en un estado de alerta. Platícanos, ¿qué lo diferencia de sentir ansiedad, una ansiedad ocasional o específica de otros trastornos de ansiedad? Por ejemplo, ya habíamos tratado este tema en el podcast, hablamos de la ansiedad, pero en madres autónomas, hablamos con la psicóloga Denise García. Y pues obviamente Ok. nosotros como mamás tenemos esa ansiedad porque como cuidadoras pues tenemos miedo que le pase algo a tu hijo, que las cosas salgan de control. Cuando eres mamá soltera o autónoma, depende totalmente de ti, es lo más normal sentir miedo ante la incertidumbre. Pero ¿qué es lo que diferencia de otros trastornos de ansiedad? El trastorno de ansiedad generalizada o ese tipo de ansiedad, digamos, ocasional. Dentro de lo que es la ansiedad adaptativa, aumenta la intensidad emocional y aumenta la intensidad de los síntomas físicos. Escala a lo que es el estrés cotidiano, un estrés que puede llevar a un nivel bajo, moderado y un poco grave. Y ya cuando pasa a lo grave, pues ya puede escalar a un nivel de ansiedad patológica, un nivel de ansiedad un poco que dificulta el funcionar en el día a día, funcionar en la esfera familiar, social, laboral y profesional o académica. Cuando se va tomando de referencia en dónde me encuentro. La ansiedad adaptativa o un nivel de estrés, un estrés manejable, decir, bueno, pues puedo practicar estas técnicas, identifico que estoy estresado o estresado por los pendientes de la familia, economía, proyectos que tengo que hacer que no se han hecho, esto que estoy aplazando que está interfiriéndome y me está pushando que tengo que hacerlo y no lo he hecho. En ese nivel de estrés del día a día es totalmente comprensible, pero ya cuando ese nivel de estrés escala a afectarte el cuerpo, están esas palpitaciones que de repente estás dormida y ¡pum! Te despierta y está esa hiperventilación y no sabes a qué se debe, o que te llevan ideas y no sabes de qué te la detonó esa preocupación, ya sea en la noche que no puedes dormir, en el día que estás cocinando y ¡pum! Te invade esa palpitación por estar pensando en que algo te va a pasar o algo malo le va a pasar a alguien. Es esa catastrofización, pensar algo malo me va a pasar. Es como la queja más común. Es que siempre pienso que algo malo me va a pasar cuando todo me indica que no está pasando nada. Y ni siquiera algo me indica que puedo predecir que va a suceder, ¿no? Algo irracional me hace pensarlo, pero no una evidencia palpable. Mencionaba justamente ahorita, ¿no? Que podría ser la diferencia, que no es solo un síntoma o una situación específica como el caso de ansiedad en madres autónomas o ansiedad en otro tipo de ansiedades básicamente. Sí. Aquí la preocupación básicamente es el núcleo. ¿Cómo es que la preocupación es el núcleo? ¿Por qué la preocupación funciona como una estrategia cognitiva? El seguirse preocupando, el no perder el control. La función de la ansiedad es la protección. Es decir, alguien se preocupa para protegerse, ¿no? Primeramente, pues, su salud, su integridad física o moral y a los que quiere. Decir, por ejemplo, en esto de las madres, no hagas esto, no hagas lo otro, hey, no toques eso, te vas a cortar. Y pues está la preocupación, ¿no? Pero en un sentido normal, pues decir, bueno, pues estaba un cuchillo cerca, estaba un sartén caliente recién usado cerca. Ahí es como una preocupación con una correspondencia, pues responde a la realidad y a la evidencia que puede generar un daño. El estímulo de la preocupación que genera, que no hay algo a tu alrededor que pueda dañar el niño o que puede dañar a tu mamá o a tu papá o a tu ser querido, a tu esposo o tu esposa. Y a pesar de no haber evidencia alrededor, decir, oh, es que si sales te van a asaltar y te va a pasar esto y vas a chocar el carro y te van a despedir y todo en el mismo día. Oye, tranquila, no hay evidencia de que todo eso le va a pasar en un día. Entonces, cuando las preocupaciones escalan de estímulos y de eventos que no corresponden a
a un trayecto o una línea lógica o razonable de que va a ocurrir, ahí es cuando decimos, ok, replantéate tu sentir y tu pensar y conéctalo con lo que estás sintiendo. A ver, vamos a ver. Y ahí es cuando en los psicólogos ya en terapia regresan un poco la película de una forma conversacional y analizan esta ABCD o ABC de cómo, a ver, qué pasó antes, qué está pasando ahorita y qué pasó después, cómo te sentiste después de pensar esto en el presente. No, pues pensé y me hizo sentir esto. Este regreso de la película, de forma conversacional en una terapia, pues puedes analizar cómo pasan los eventos y las reacciones que uno tiene. Y analizan y practican una técnica muy conocida entre los psicólogos cognitivos conductuales, la reestructuración cognitiva, que a través de un replanteamiento o preguntas específicas, pues van tratando de desmenuzar estos pensamientos, a ver qué tan racional suena esto cuando lo replanteas de nuevo. Y a veces cuando lo replantean va perdiendo la fuerza que tuvo ese pensamiento en un momento antes. Es que la preocupación funciona como una estrategia para prevenir errores o para reducir riesgos pensando que está en peligro, evitarse sorpresas, ¿no? Es que si yo me relajo, algo va a pasar. Qué raro, no ha pasado nada. Y se mantiene la persona en alerta, ¿no? Esta falsa creencia de que eso te hace ser más responsable, ¿no? El estar constantemente preocupado por los demás, por todo o quién sabe por qué, ¿no? Pero paradójicamente la preocupación no resuelve nada, no resuelve nada, ¿no? Por eso hay un dicho, ¿no? Del preocuparte, ¿no? Entonces mejor Como ocúpate. decía la maestra, una maestra muy querida, ¿no? No te preocupes, ocúpate. Exacto. Es Sí, bien te curioso escucho. porque nos preocupamos, es decir, nos estamos anticipando a una situación que no ha pasado y que muy probablemente no va a suceder porque la mayoría son pensamientos catastróficos, como tú decías en un principio. También dentro de eso, estas personalidades, vamos a decirlo de alguna manera, tienen la creencia de, es que yo siempre he sido así, no puedo dejar de preocuparme, por ejemplo, las señoras mayores o quienes son mamás. ¿Qué dice la terapia cognitivo-conductual sobre el siempre he sido así? El siempre ha sido así. Es como generalizar un rasgo específico de su personalidad y hacerlo como un concepto de su persona, cuando es algo muy específico, ¿no? Y pueda entrar como un sesgo que también dirija la forma en que ella se percibe a sí misma, como preocupona o como ansiosa. Y en terapia, pues igual, se puede abordar el concepto de sí mismo y cómo afecta a la forma en que se siente en el día a día. Porque a veces uno puede totalizar un concepto de uno como una etiqueta y estarla cargando en el día a día siempre. Yo soy así, yo soy ansiosa y así voy a ser siempre. Y ese siempre, nunca, son distorsiones cognitivas. Y en terapia pues igual se abordan las distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Son como unas formas disfuncionales, pueden ser creencias generales que las cargamos como etiquetas, pero no las vemos, están en nuestra esfera mental y no las vemos y es como si las tuviéramos en una mochila, un equipaje personal y las vamos cargando en el día a día y afecta nuestra forma de sentirnos y ver la vida, pues, porque alguien nos las dijo en un pasado, en nuestra infancia, es que tú eres bien ansioso, es que tú eres bien olvidadizo, es que tú eres, y las va uno echando en la mochila y las va cargando en el día a día. Es como un patrón de afrontamiento que funcionó alguna vez, pero la ansiedad se vuelve familiar, el sentirse así, y no porque sea inevitable la ansiedad, sino porque se ha practicado a lo mejor toda una vida desde chico, como tú dices, ¿no? Y entonces están esos pensamientos de, ¿y si algo sale mal? No, mejor no, mejor no. Entonces sigue en este constante bucle y entra esa fatiga, esa tensión y está todo el tiempo preocupado. Creo que podríamos preguntarnos aquí, ¿qué papel juega la intolerancia a la incertidumbre entonces, ¿no? Si tenemos ese miedo de, ¿y si algo sale mal? Si están ese tipo de pensamientos, ¿qué papel juega la intolerancia a la frustración? ¿A quién le gusta la frustración? Que estamos inclinados al instinto del placer, las recompensas inmediatas. Dentro de las recompensas inmediatas es la sensación de seguridad. Por eso la conducta de hacer rápidamente algo para evitar que pase un peligro. Esa podría ser como una función biológica, ¿no? La búsqueda de placer al sentirse seguro. Es decir, hice esta conducta
de poner todo en orden en la casa, ponerles etiqueta a los cajones para que todos sepan qué onda, dónde van los cuchillos, dónde va esto que voy a ocupar inmediatamente. Las personas que usualmente tienen una tendencia al perfeccionismo, pues todo ponen en orden para sentir ese placer de estar seguros y reducir su nivel de ansiedad, ¿no? Pero también tienen diversas causas esto de los problemas de ansiedad, que vienen siendo de las bases teóricas, pues el condicionamiento clásico, que a través del tiempo fue aprendiendo ese comportamiento en base a estímulo y recompensas, condicionamiento operante y todo eso. Son condicionamientos, son teorías del aprendizaje, pues, que explican cómo se va fortaleciendo la ansiedad en el presente. Y también pues está en lo que comentaba sobre la personalidad, está la teoría de Bowlby, que explica de que de acuerdo a nuestro estilo de crianza, pues aprendimos el estilo de apego, el apego seguro, el apego ansioso, el apego desorganizado. Entonces, en lo que asociamos esa teoría con estos problemas de trastorno de ansiedad generalizada, hay una postura que sugiere que las personas que tuvieron un apego ansioso, que los padres no estuvieron cuidándolo y dándole atenciones y estuvo en un ambiente que él percibía peligroso o inestable, o que había negligencias en la familia, y pues va creando esta base inestable para un futuro de que la persona se sienta segura y que confíe en su contexto y en su ambiente, para que reaccione de una forma segura ante los estímulos de su contexto ya como adulto o ya como adolescente, ¿no? Entonces el estilo de crianza influye e impacta en el futuro del adulto, pues en cómo reacciona, si ansioso o con una confianza, una seguridad. No te preocupes, todo va a salir bien. Mi mamá siempre me decía que tú tranquilo y yo calmado. Tú tranquilo, yo nervioso, ¿no? Sí. Ajá, pero hay otro tipo de paternidad que dice, no vayas, va a pasar todo lo peor. No, y crea ese aprendizaje en la persona de cómo reaccionar a los estímulos en un futuro, o sea, las reacciones de los padres. Se heredan los miedos, también se heredan. Y esta incertidumbre, pues se vive como una amenaza. Y la preocupación aparece como un intento de neutralizar esa amenaza, aunque sea un poco irracional. Y aunque dices, sé que no hay peligro, pero de alguna manera mi cuerpo no se calma, ¿no? Y sigues en alerta. Y ahí entra también ya lo fisiológico, ¿no? El continuo estado de alerta activa constantemente, pues lo que hablabas hace rato, el estrés. Y sobre todo también aumenta el cortisol y se hace todo un descontrol hormonal. Hay, pues aparte de la tensión, la irritabilidad, la fatiga, la dificultad para relajarse, que es lo que te decía, esta parte de que disminuye tu capacidad de disfrutar la vida. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del trastorno de ansiedad generalizada? Porque no solamente una reacción, ansiedad por algo específico, sino que de manera generalizada, ¿no? Abarca tu vida personal, puede afectar la parte laboral, el cómo relacionarte con los demás. Por eso es tan importante el aprender a diferenciar, ¿no? De un solo signo o síntoma a un trastorno, que de verdad sería muy bueno que le perdamos miedo a este estigma de la visita con el especialista, que en este caso sería muy atinado, muy pertinente, sobre todo en este tipo de especialidad, ¿no? Que es la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué conductas crees tú que mantienen la ansiedad sin que la persona lo note? Por ejemplo, ya hablamos de la evitación, ¿no? El estar postergando alguna cosa para asegurarse constantemente de que aquí estoy a salvo, me aíslo. ¿Qué tipo de conductas? Ese tipo de conductas que mantienen la ansiedad. Hay conductas que son características de la ansiedad y hay conductas que la incrementan, como por ejemplo el consumo de cafeína, es decir, ya es ansiosa la persona, o ya presenta un nivel de ansiedad más elevado de lo normal en su semana, y aparte le añade cafeína, ¿no? Pues le añade muchas bebidas energéticas que lleva más allá de la cafeína básica de un simple café, ¿no? Y aparte le añade el alcoholismo y le añade otras conductas de riesgo, pues incrementa la sensación de una ansiedad, ¿no? Son todas las sintomatologías que le corresponden. Yo podría agregar un par de cosas
que a mí me pasó, pues ya hemos hablado mucho que soy mamá, pues sí soy mamá de un niño de necesidades especiales que requiere, la atención es médica, o sea, no es la atención de que tengo que cuidarlo que no se caiga, no, sino porque son constantes convulsiones, crisis convulsivas, hipoglicemias, son varias, es todo un caso, es todo un caso, mi pequeñito. Pero eran tantas las emergencias que justamente yo entré en un estado de sobreprotección y sobrepreparación y me di cuenta justamente que este tipo de conducta mantenía mi ansiedad. Es decir, yo tenía una mochila exactamente lista, mi mochila de emergencia. En cuanto mi hijo entrara en crisis, yo agarrarla y salir corriendo. Entonces me di cuenta que ese comportamiento, dices tú, qué bien, qué preparada, qué astuta, oh, perfecto. Estaba yo esperando casi que sucediera algo porque yo ya estaba lista. Entonces dejé de hacer eso. Dejé de hacer eso porque me di cuenta que mantenía esa conducta. Es decir, la Ya tienes tu plan necesidad. A, B, C, D de qué hacer si pasaba X o Y, ¿no? Exactamente. Entonces, Ah. la necesidad de control se vuelve el núcleo precisamente. El no perder el control porque la incertidumbre te vuelve loco. Entonces, creo que yo agregaría ese punto que me pareció muy importante de lo que yo aprendí en mi experiencia. La sobrepreparación tampoco ayuda y la necesidad de control se vuelve el mantener esta conducta, pero evitarla tampoco ayuda. Así que, ¿qué es lo más importante? La ansiedad no se desactiva, solo se fortalece más con ese tipo de conductas. Por Se eso, puede regular así es. manejando la esfera La cognitiva. frustración. La esfera cognitiva es lo que pensamos sobre lo que está sucediendo o sobre lo que va a suceder. En este caso, cuando la gente empieza a aplicar una técnica o una reformulación de qué cosas están en mi control realmente y qué cosas no están en mi control ni lo van a estar. Tómala un cubetazo de agua fría de decir, a ver, ¿esto está en tu control? No, pues no. ¿Y cuánto de eso lo has pensado? No, pues siempre. No, pues que no está en tu control la salud o la reacción fisiológica de cada minuto, cada segundo de tal persona. Pero sí tengo el control de que si pasa una regulación en la persona de su cuerpo, tengo el control de yo llevarlo al lugar que corresponde. Exactamente, aquí básicamente sería la psicoeducación, el saber, el detectar, el identificar, el darme cuenta, un pilar del tratamiento básicamente, porque cambia cuando se comprende que no es tan peligroso bajar un poco la guardia para que tú puedas disfrutar tu vida, ¿no? Porque entonces disminuye el miedo, disminuye o baja la hipervigilancia, digo que yo preparaba todo, digamos que se recupera un poco la sensación de control interno, ¿no? Entonces vas poco a poco respirando conscientemente, aprendiendo, ¿no? Que estos pensamientos, o sea, está fuera de mi control lo que pase, lo que no pase. Todo esto que tú mencionabas ahorita justamente va a ser el núcleo, la clave, que va no eliminarlo porque no se puede eliminar, pero sí se puede vivir con ello de una mejor, manejar, digamos, adecuadamente esta emoción. Bueno, pues las intervenciones claves desde la terapia cognitivo-conductual, pues sería justamente esto, ¿no? Identificación de pensamientos ansiosos, registrarlos, qué estoy pensando, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Detectarlos. Un entrenamiento, se podría decir, a la tolerancia de la frustración. Sí, y combinarlo también con ejercicios de relajación, que son pues ejercicios que van regulando la forma en que el cuerpo está reaccionando ante tales pensamientos. Por ejemplo, está algo intenso, ¿no? Que puede haber personas que piensan, tú, vi un cuchillo y estoy picando verdura y el pensamiento me dice, hazte daño. Y la persona empieza, o sea, físicamente está haciendo algo seguro, pero el pensamiento le indicó algo que le generó un peligro. Entonces, esta persona empezó a sentir la taquicardia, pum, 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 el pensamiento. Y que hay pensamientos que son intensos, que pasan así como por la mente como si fuera una nube y dice, esta nube se va a quedar siempre. Y porque está aquí este pensamiento, me pasó por la mente, lo consideran como si fuera una verdad absoluta. Y entonces entramos en otra distorsión cognitiva, considerar los pensamientos como el absolutismo. Si pasó por mi mente significa que se va a hacer realidad lo que pensé, cuando significa simplemente que es un pensamiento y que sí es intenso y que es
desproporcionado con la realidad o con la lógica. De decir, que esté picando verdura no significa que porque me salió este pensamiento de que me haré daño o que haré esto con el cuchillo, es un ejemplo X que le pasó a alguien, no significa que lo que pensamos se va a transmitir a la realidad. O decir, veo a alguien que quiero y le va a caer esto que está arriba en su cabeza, una plancha X. No porque lo pensé significa que se va a hacer realidad el evento que pasa por la mente. Entonces, cuando se separa lo que es el pensamiento del evento o del contexto real, es cuando pierde la fuerza emocional. Y ahí es donde entra el entrenamiento, ¿no? El entrenar Ajá. nuestros pensamientos, La reestructuración cognitiva. el hablarnos más amablemente, el escucharnos, el no tener miedo a lo que voy a sentir si sucede algo, porque esto está fuera de mi control. Desde la experiencia clínica, yo creo que Sí. el sentirse comprendido, el sentirse comprendido, el saber que no estás roto, ajá, que es dejar de pelear con esta ansiedad y asimilar, darte cuenta de que es algo que no se va a ir y que de alguna manera nos mantiene, por supuesto, alerta, pero no se acaba el mundo, ¿no? No es algo que haya con lo que hay que estar peleando. La ansiedad no define quién eres, pero un mensaje que quieras tú dejar para quienes viven con esta ansiedad generalizada, pero el trastorno de ansiedad generalizada es otra cosa. ¿Qué le dirías tú a estas personas que viven con este tipo de ansiedad? Principalmente decirles que es un problema de salud mental, que como todo en la vida, cuando algo no está en nuestras manos, buscamos apoyo y es bueno buscar apoyo. No eres débil por tener este problema de ansiedad, y si lo identificases, significa que tienes más fortaleza que otros que rechazan la idea de que tienen algo o rechazan la idea de lo que les está sucediendo. Aceptar lo que sucede es síntoma de inteligencia emocional. Reconocer lo que sucede, identificar los síntomas y buscar el apoyo y saber que no estás solo o no estás sola. Aceptar nuevos recursos es otro paso clave a avanzar. Buscarlo por tu cuenta, internet, un profesionista, y te vas a fortalecer de más herramientas para salir de donde estás. Y teniendo ansiedad, teniendo depresión o cualquier otra emoción intensa, se puede vivir bien y satisfactorio y funcionar en las demás áreas siempre y cuando trabajes en las emociones. Eso es un paso clave para una vida satisfactoria, aún teniendo una condición de salud mental. Amigo, pues muchísimas gracias. Soy Edgar de León, psicólogo especialista en la terapia cognitivo-conductual. Pues nos habla un poco de ese trastorno de ansiedad generalizada, muy importante esto que acaba de decir, el aprender a identificar, aceptar, el acercarnos. Digamos que es una respuesta aprendida, pero no es una condena. Se puede aprender otra forma de relacionarte con ella, así que es súper importante el acercarnos a especialistas y mejorar tu calidad de vida. Muchas gracias. Esto fue 421 entre redes y realidades. El psicólogo Edgar de León, tus redes sociales o cómo te contacta la gente. Me pueden encontrar en Instagram como psicólogo de León y en Facebook como psicólogo Edgar de León. Ahí estaré para escucharles y atenderles en lo que pueda servir. Muchas gracias por la invitación, Paola Bojorquez. Gracias por escucharnos. Esto fue 421 entre redes y realidades.